blanquearon, ¿no? Bueno, lo tengo en línea a Felipe Solá. ¿Qué tal, Felipe? Buen día. Hola, buen día, gato, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿cuántos años pasaron, no? Sí, 6 años, Mm, casi 6 años, porque la denuncia la hice al día siguiente del 6 de diciembre ujú. del 16. La ley había sido de julio, Sí. Macri la había promulgado, ¿no es cierto? Sin tocarla, y de golpe seguramente alguien le dijo, no, no hace falta seguir la ley, y 4 meses después, o 5 meses después, en diciembre, sacó un decreto insólito que decía, sí, blanqueen. O Mm, sea, el decreto por encima de la ley, ni siquiera un DNU tampoco. O sea, el decreto nunca, no era de los que se mandan después a ujú. ratificar al Claro. Congreso. Ahora, fue tan increíble el tema, ¿no? Eh, Blanqueó la madre de Macri y blanquearon muchísimos más. Porque Mm, pensá que, gato, que eso era para blanqueo de funcionarios de los tres poderes. No claro. podían blanquear ni ministro, ni secretario, ni presidente, ni vicepresidente, ni ministro, ni secretario, ni subsecretarios, en el Ejecutivo, y no podían blanquear legisladores de ambas cámaras, y no podían blanquear ni jueces, ni secretarios, ni Ujú. camaristas, ni jueces de la Corte, ¿no es cierto? Ni sus parientes. Este, Hago excepción de los hermanos, porque nosotros olvidamos por el apuro de meter el artículo, Ujú. que lo metí yo a las 3 4 de la mañana, este, por indicación de Sergio, digamos, con el que acordamos las cosas, eh, y también las acordamos con Axel, con Kicillof. Solo que Kicillof tenía un artículo mucho más largo y yo le dije, mira, Axel, eh, este artículo tan largo corre el riesgo de empantanar la discusión y que no nos lo aprueben, porque era un artículo muy completo pero muy largo, y entonces él accedió a que fuera un artículo breve. Estábamos juntos en esto, en parar el tema del Sí. blanqueo, y yo me presenté a la justicia y, como dijiste, en los contenciosos administrativos. ¿Sabes cuánto tardó la justicia contencioso administrativo en decirme que podía ser litigante sin abrir juicio sobre la cuestión de fondo? Simplemente decirme que como diputado podía ser litigante. Durante 3 años me dijeron no puede ser. Qué bárbaro. Este, Qué no bárbaro. puede ser litigante como... Yo me podía Mm, sentir agraviado como ciudadano ujú, por la estafa fiscal, ujú. y me podía sentir agraviado como diputado representante Claro. de ciudadanos, ¿no es Obvio. cierto? Sin embargo, me dijeron que no podía. Me lo dijo una jueza de primera instancia, después me lo dijeron de nuevo, y hasta que en un momento dado, una sala de la Cámara contencioso me dio la razón en eso. Ujú. Entonces apelaron, el gobierno apeló, el gobierno de Macri Claro. apeló y fue a la Obvio. Corte. Y en la Corte se Sí. durmió. Ahí Claro. se tapó el tema, se durmió. Entonces, hace unos meses vino un abogado de parte de AJUS, que es la Asociación Abogado por la Justicia, creo que es de La Plata, este, que estaban representados también por otros diputados, este, que se habían presentado después. Y la verdad es que, por razones de ingeniería judicial, me dijeron, conviene que vos desistas del tuyo que está parado, porque es una excusa para no tratar el nuestro, que dice lo mismo, y entonces el nuestro puede avanzar. Entonces yo desistí, de acuerdo con ellos, y avanzó el de ellos. Y así sale la, la decisión del juez Cormick en primera Claro. instancia. Ahora, Felipe, ¿qué tendrá El que hacer? Estado, obviamente, esta vez, perdón, Sí, el gobierno sí, no va, obvio, te obvio. imaginas que no va a No va a apelar. apelar. ¿Y qué se hace con esa plata que blanqueó la madre de Macri, por ejemplo? Ahí interviene la FIP inmediatamente, tiene el Ujú. listado de gente que blanqueó y que es Obvio. pariente, y no centremos solo en Macri, digamos que es pariente de todo aquel Sí, que sí, de blanqueó y no todo, podían, obvio. aunque es importante destacar que Macri fue el primero, y que en las conversaciones que tenía con Sergio Massa, delante mío, pero por teléfono desde Colombia, donde estaba Ujú, en ese claro. momento, insistía permanentemente en el tema esa noche, ¿no? Varias conversaciones, y citaba mucho el tema de los padres, de una manera un poco burda, si se quiere, ¿no? Claro. Pero lo presionó muchísimo a Massa, yo estaba Sí, adelante, sí, sí. y no consiguió nada. Ahora, eh, lo que digo es que la FIP ahora tiene el listado de gente blanqueó, tiene que ver cuánta plata blanqueó, que la vio, tiene que retroceder al momento
de la ley, la promulgación de la ley, calcular los intereses y calcular los intereses. Primero calcular Claro. todo lo que no pagaron y debían pagar por esa Exacto. plata. Segundo, eso lo dirá la justicia, pero yo creo que tiene derecho a decirle, bueno, ¿y cuál es el origen? Porque no se podía Claro, blanquear. obvio. Total. Y tercero, actualizar, que es muy importante en este país actualizar, los valores que le Total. deben. Debe ser mucha plata. Y ahí se podría iniciar incluso alguna denuncia penal, ¿no? Sobre el origen de los fondos. La verdad es que yo no lo sé, eso lo saben bien los abogados de la AFIP, porque te dije que tengo dudas sobre si se puede decir, bueno, muy bien, como ustedes no podían blanquear, ahora me tienen que aclarar de dónde salió esta plata. Yo no sé si eso es posible o no desde el punto de vista Sí, supongo que jurídico, sí. pero Claro, sí, desde ya claro. cobrarse la deuda que tienen con el Estado desde Está bien. agosto del 16, que fue cuando se promulgó la ley. Felipe, lo llevo a la actualidad. Estamos a 5 días de una elección crucial y a ver usted que vivió muchas, ¿no? Ya de estas batallas políticas. ¿Cómo vive esta? ¿Es una elección especial? ¿Cómo ve la militancia? ¿Cómo ve las posibilidades de Sergio Massa para el domingo? Para mí la campaña que ha hecho Sergio Massa y que cierra el jueves a la noche, como todas, ha sido excepcional. Ujú. Excepcional en la cobertura geográfica que tuvo, excepcional en el esfuerzo impresionante físico y intelectual que ha hecho Sergio Massa. A mí me impresiona porque he visto muchas campañas, pero la intensidad que le ha dado esta campaña, él ha ido a 4 o 5 lugares cambiando de provincias, a veces 3 veces en el mismo día, ha cubierto todos los temas, se dedicó a hacer una campaña temática, es decir, a contar uno por uno los problemas de gobierno, ¿no es cierto? Y los temas de gobierno para el futuro y las propuestas. No ha habido ningún otro de los dos candidatos que tuviera ni el 10% de la propuesta que ha tenido Sergio Massa para el futuro. El que tiene claro el futuro, pero no el futuro inmediato, es decir, el futuro, cómo quiero que sea el 2026, no. ¿Cómo quiero que sea enero, febrero, marzo, abril del año que viene? Es decir, ¿cómo es el primer Claro. semestre? Ese es el desafío. Ujú. Es decir, ¿cómo empezás? Porque cómo empezás indica en un gobierno, indica hacia dónde vas, ¿no es cierto? Claramente. Y Sergio Massa lo tiene clarísimo, los otros no lo tienen claro y hablan de palabras como justicia, trabajo, y las repiten varias veces, con lo que quiere decir que no pueden explicarlas, no pueden transformarlas en medidas concretas. Entonces, y después hay una cantidad de medidas que se anunciaron para impresionar, que han tenido impacto, pero que no se sabe decir cómo las van a hacer ni cuándo. Entonces, el preciso acá, el concreto, el hombre de Estado es Sergio Massa, ¿no es cierto? El más capacitado lejos para tomar a esta Argentina en crisis, sobre todo en crisis externa, en crisis que viene de afuera para adentro, antes que nada, decir, de la falta de dólares, Sí. y eso genera la diferencia con el dólar blue, y eso genera a su vez la tendencia fuerte a la inflación, y eso es la madre de todas las batallas. Entonces, el que tiene claro eso es Sergio, y lo dice, y habla de exportaciones, y habla de proyectos industriales, y habla de riego, y va a cada lugar y van varios proyectos para ese lugar, y habla de turismo como fuente interna. Ayer lo oía sobre turismo en San Luis, y pensaba, ¿cómo sabe Sergio de turismo? ¿Cómo estudió el tema? Sí. Y además, ¿cómo define el previaje? ¿Cómo explica por qué el previaje mueve muchísima plata en la economía argentina? ¿No es cierto? Y cómo nos sirve también para ir preparándonos para mucho más turismo internacional. ¿O no es el turismo internacional lo que salva a países como España? Totalmente. Por supuesto, mucho más que su producción. Sí. Entonces, y claro, hoy la georreferencia, mejor dicho, ¿dónde estás en el mundo? Implica muchísimo el tema del turismo. La República Dominicana, entre las remesas que reciben los dominicanos en Estados Unidos, más el turismo intenso que tiene, no tiene ningún problema de mantenimiento de dólar. Más bien tiene problemas de sobrevaluación de su propio peso, porque entran más dólares de los que salen. Total. Para dar un ejemplo, a Costa Rica le pasa lo mismo, ¿no es cierto? Son economías que invitan a la inversión en este momento, por supuesto por el lado del turismo en el caso de la Dominicana y por otros lugares más amplios en el caso de Costa Rica, pero los pongo como ejemplo de que estando en el lugar reciben mucho turismo y Argentina tiene todo para recibir mucho turismo. No me quiero ir por ese lado, pero pienso que se enfrentan un proyecto absolutamente alocado, dirigido por un tipo que
debería llamarse Nerón de apellido, porque un día se puede despertar y incendiar Roma. Es lo que vemos. Otro proyecto que es un proyecto de revancha, es decir, acabemos con el kirchnerismo, como si fuera una especie de limpieza étnica que hay que hacer en el país, que es el de Cambiemos, que no tiene otro tema que ese, y un tercer proyecto que es el de un hombre de Estado, que conoce todo la botonera del Estado, que cambió muchísimo, se fue haciendo un hombre de Estado y un gran negociador político, en el mejor sentido de la palabra, desde la presidencia de la Cámara en adelante. Yo que lo conozco mucho, lo vi cambiar muchísimo, mucho más maduro, mucho más seguro y muchísimo más capaz. Mucho más capaz, Gato. Sí, sobre todo coincido, lo digo, cómo ha madurado políticamente y cómo ha estudiado Sergio Massa es impresionante. Y esto hay que decirlo, es muy bueno en un dirigente político esta transformación y que se vaya, digamos, no solamente adecuando los tiempos, sino preparando, ¿no?, para cada etapa que le ha tocado vivir. No está como para desaprovecharlo realmente. Realmente. Además, ¿quién es el único de los tres que llama a lo que es obvio que hace falta en Argentina, que es un gobierno de coalición, un ambiente de unidad, un cierre de la grieta? Una nueva mayoría. ¿Quién es el que llama eso? Los otros son pro-grieta. No, y aparte una quiere aniquilar y la otra con la motosierra romper todo, es verdad. Basta. Exactamente. De grieta. Ellos son socios del negocio de la grieta. Totalmente. El odio. Bueno, Felipe, como siempre, un gustazo, ¿eh? Abrazo enorme, que tenga lindo día. Bueno, muchísimas gracias. Chau, hasta luego, gracias. Felipe Solá pasó en esta mañana silvestre, 9:30.